Ya empezó. Ahí la cortamos. ¿Hay que cortar o qué? Bueno. Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos todas y todos a esta charla sobre los principales paradigmas de las ciencias forenses, que nos presentará el día de hoy el doctor Francisco Piña Osuna. A continuación les voy a leer muy brevemente la semblanza del doctor. El doctor es profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Sociología y Administración Pública en la Universidad de Sonora. También es maestro de asignatura de la licenciatura en Criminología en la Universidad Estatal de Sonora. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, así como cuenta con el doctorado en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora. Asimismo, obtiene publicaciones en revistas arbitradas nacionales e internacionales sobre temáticas relacionadas con el tráfico de drogas, los delitos de alto impacto, la delincuencia organizada y los problemas sociales de la seguridad pública. Adelante, doctor. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Primero agradecer al doctor Jorge García Valenzuela y a la doctora Fernanda Maya que me han invitado el día de hoy pues a dar este tipo de charlas, que el objetivo de ellas en un esfuerzo de o de interdisciplinariedad, poderles traer a ustedes, lo voy a decir de esta manera, otro lenguaje que quizá ustedes todavía al menos no manejan o no dominan, pero el objetivo es que en algún momento, si es de su interés, lo dominen y lo manejen, y primeramente lo manejen, y segundo, lo dominen. Y pues también, ¿por qué no decirlo de aquí? Las personas que estamos más relacionadas con las ciencias forenses también nos llevemos un poquito a la perspectiva de ustedes, ¿no? Este modelo del que viene a exponer, a veces es difícil de quebrarlo. Yo les invito a que el día de hoy lo quebremos un poquito, y soy de las personas que cuando vengo a exponer o vengo a dar una charla con alumnos o con estudiantes o con el público en general, pues si van surgiendo dudas, las vayan planteando también, ¿no? Conforme vayan surgiendo. Si se les hace más práctico trabajar o hacer sus preguntas hacia el final, no tengo ningún problema. Pero insisto, el agradecimiento es por este esfuerzo que hacen muchas academias y muchos centros o muchos departamentos de la Universidad de Sonora por traer aquí conocimientos de otras áreas, y ojalá en el futuro también ustedes nos visiten allá en Sociología y Administración Pública a compartir lo que ustedes tienen también en la bolsa, vamos a decirlo de esta manera. ¿Va? No soy químico, ¿vale? No vamos a hablar concretamente de química, pero sí vamos a hablar de un tema que tiene que ver con que si nosotros con un poquito de imaginación nos damos la oportunidad de llevarlo hacia la química, quizá pueda, insisto, generar un interés en una ciencia forense que para ustedes es de interés, que es la química forense. Es decir, vamos a decirlo de esta manera, vamos a fingir que vamos a hablar un poquito de química forense, pero vamos a disfrazarla de ciencia forense en general. ¿Vale? Quizá ahorita no vaya a quedar muy claro esa invitación que les hago, pero poquito a poco quizá quede claro. ¿Va? Cuando uno habla de paradigmas de cualquier ciencia, ahorita vamos a hablar de ciencias forenses, pero cuando hablamos de paradigmas de cualquier ciencia, por eso la imagen está rústica, estamos hablando de un marco de referencia, en el cual, si me ayudas por favor, compañero, en el cual un paradigma se centra en un foco o en un objeto de análisis específico, con un marco referencial específico, y fuera de ese marco, ya a mí no me interesa. Cualquier científico, químico, físico, psicológico, conductual, sociológico, cuando habla de un marco, cuando habla de un paradigma, está hablando de un marco de trabajo del cual
no debe de salir, porque si sale de ese marco o de ese paradigma, está abandonando su ciencia, tal cual, ¿sale? Ustedes tienen, aunque muchos de ustedes quizás no sean o no lo hagan conscientemente, pero la química tiene un marco referencial muy específico y no se sale de ahí de ese marco. Si me salgo de ese marco como químico, entonces estoy abandonando mi disciplina y estoy en otro lado, en la física, en la mineralogía, en la psicología, en la filosofía, yo qué sé. Pero no estoy dentro de la química. Lo mismo nos pasa a nosotros, yo soy psicólogo de formación, ¿vale? Y si yo me salgo de los paradigmas de la psicología, de ese marco que es el estudio de la conducta humana, entonces ya estoy en otro lado. Muchos confunden la psicología con este rollo de Freud, de yo, el superior, y mi mamá tiene la culpa de todo, ¿sabes? O el sexo es el centro de análisis de la psicología. No, señores, no es el centro de la psicología científica. El centro de la psicología científica es el comportamiento humano. Comportamiento es acción, movimiento, conducta. Si yo como psicólogo me salgo de ese marco, ya no soy psicólogo científico, soy psicoanalista, o no sé, tengo un problema filosófico, o tengo un problema con mi mamá, ¿sabes? Pero no es conducta humana eso. Entonces lo mismo pasa en sus ciencias. El sociólogo, ¿cuál es el centro de la sociología? Ahí nomás por el nombre. ¿El análisis de qué? De la sociedad. Si yo estoy analizando que alguien tiene un problema con su mamá, ¿estoy analizando sociedad? No, estoy analizando otra cosa. Me salí de mi ciencia. Me salí del paradigma de la sociología. Me fui a otro lado, me perdí. ¿Vale? ¿Me explico? Bueno, las ciencias forenses, que no es una sola ciencia, tienen también su marco de referencia. ¿Vale? ¿Por qué pongo estos ejemplos? En una pintura muy conocida, la de aquel lado, ustedes la conocen, es universal el conocimiento. ¿Cómo se llama aquella obra pictórica? La Mona Lisa, ¿sale? Cuando uno va al Museo del Louvre en París, ustedes vayan, nos mandan fotos, ¿sale? Va a ser muy interesante. Vemos esa foto, hace fila como 5 horas para ver esa cosa, ¿vale? Yo siempre les invito a mejor ver esta, que también está en el Louvre, ¿no? De la Roche. Se llama La Joven Mártir, que es preciosa la pintura. La puedes ver aquí. Preciosa. Pero de la Mona Lisa, ¿qué sabemos? Que es la Mona Lisa y ahí está, ese es el foco de análisis. Fuera de esa pintura, podemos saber dónde está la Mona Lisa. Nos consta que ella estaba sola en esa foto. No, ¿verdad? No podemos saberlo. ¿Por qué? Porque en ese caso, Da Vinci se centró en esa imagen. Ese es el centro del análisis. Lo mismo pasa con las ciencias. Todo el conocimiento científico está en función de ciertos paradigmas, ciertos marcos de referencia. Si yo me salgo de ahí, pues puede ser muy interesante, ¿no? Saber lo que pasaba alrededor de la Mona Lisa o de la Gioconda, que es el verdadero nombre, ¿sabes? Lo de la Mona Lisa es alias. Pero no nos interesa, a Da Vinci no le interesaba lo que pasaba alrededor, le interesaba eso. Eso es la ciencia, ¿sabes? Un foco de estudio específico. Las ciencias forenses, el paradigma de las ciencias forenses es muy específico y justamente el día de hoy venimos a hablar de algunos paradigmas, principales paradigmas de las ciencias forenses en general. ¿Vale? ¿Qué es la ciencia forense? No dudo que ustedes ya tengan referencias de las ciencias forenses. Si me ayuda el compañero. Pero las ciencias forenses o una ciencia forense, ahí lo puse en singular, pero evidentemente es una cuestión plural, es una ciencia aplicada, es decir, ahorita voy a dejar más claro qué implica aplicada, pero las ciencias forenses se refieren a la técnica, el cómo hacer, y ese cómo hacer está aplicado o se aplica y se basa en el estudio de la evidencia, la prueba pericial, el indicio. Las ciencias forenses parten de un elemento fundamental que es la prueba. Si lo puedes probar, ese es el análisis que hacen las ciencias forenses. Ustedes en la química tienen cientos de pruebas que son útiles para un proceso de investigación. Pero cualquier proceso de investigación, ¿qué investiga las ciencias forenses? Se centran en qué objeto. ¿Qué es lo que quiero mostrar o probar? Algo. Un crimen. Un delito. Un crimen. ¿Vale? Cualquier criminólogo por aquí, o
podría alegar las diferencias entre el término crimen, que es un término más utilizado anglosajón, y el término delito, pero vamos a dejarlo en crimen o delito. El objeto de toda ciencia forense es, a través de la prueba pericial de la evidencia o del indicio, fundamentar que un hecho delictivo sucedió o descartarlo. ¿Vale? El centro de análisis de las ciencias forenses, entonces, es el delito. Para analizar un delito, estimados químicos, hay dos formas de analizarlo. Aquí estoy tratando nada más de dar un contexto ya para empezar de lleno con las ciencias forenses. ¿Sabe? El análisis del delito se puede hacer de dos maneras. A nivel teórico, es decir, por qué el sujeto cometió el delito. Y ustedes pueden tener muchos ejemplos cuando ustedes ven una nota periodística, cuando ustedes ven un documental sobre, ¿qué les gusta? A ver, un delincuente o una persona que cometió un delito muy famoso o muy mediático. Piensen en uno. Ted Bundy, ¿sale? Primero que haría un criminólogo es explicar, hey, ¿por qué Ted Bundy cometió el delito? ¿Por qué los cometió? Cultura general. ¿Por qué Ted Bundy cometió el delito? Por narcisismo. Por narcisismo, dice la compañera, bien. ¿Por qué más? ¿Cuál es la razón de por qué Ted Bundy, o una de las razones de por qué Ted Bundy se la mató? Le generaba placer, ¿sale? Vamos a hablar de una figura un poco más conocida para nosotros, incluso entendible la figura de por qué ese sujeto comete delitos, o los cometió en su momento. ¿Les suena el nombre de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera? Mejor conocido como el Chapo Guzmán, ¿no? Yo le digo a mis muchachos de allá de seguridad pública, nuestro, el tío Chapo, no el tío Joaquín, ¿vale? Una figura fundamental en la criminología mexicana, ¿sabe? ¿Cuál es la razón del por qué Joaquín, o el tío Joaquín, cometió delitos? ¿Por dinero? ¿Por poder? ¿Algo más? La criminología, es decir, las ciencias teórico-criminológicas, lo que buscan es explicar el por qué alguien comete una conducta transgresora de la ley y se acabó. Van a decir que todos estos minutos hablando de Ted Bundy o de Chapo Guzmán, los invierto ¿para qué? Para decirles que no vamos a hablar de eso hoy. Las ciencias forenses no son ciencias teóricas, son ciencias técnicas. ¿Sabe? Lo que le interesa a las ciencias forenses no es el por qué una persona comete un delito, para eso estamos criminólogos. Las ciencias forenses se centran en la técnica, cómo voy a hacer para llevar a Joaquín Guzmán Loera a su delito. ¿Cómo se hace esto? ¿Sabe? ¿Sí, bueno? Eso es lo que busca las ciencias forenses. Son un cuerpo de ciencias técnicas. Por eso, ¿cómo se llama? En la diapositiva anterior, yo les decía, esta es una ciencia aplicada. Se trata de hacer las cosas. No muchas palabras, sino técnica. ¿Vale? Ese es el marco, insisto, por eso lo encierro en el cual nosotros tenemos que ubicar a las ciencias forenses. Son unas ciencias de aplicación, de técnica. El centro de las ciencias forenses es aplicar el conocimiento. ¿Va? ¿Me sigue o no? ¿Dudas hasta aquí? ¿O alguien quiere plantear alguna duda hasta aquí? Hay que distinguir la teoría de la técnica. Nosotros en las ciencias forenses tenemos que partir de que es un cuerpo de disciplinas técnicas. Un cuerpo de disciplinas, ¿cuáles, Francisco? La química es una de ellas, ya hablamos de esa, la sociología forense, la antropología forense, la medicina forense, ¿va? La toxicología, etc. Hay una serie de ciencias forenses que no le interesa o no nos busca explicar el por qué lo hiciste, sino cómo es que lo hiciste, cómo llegaste a ese hecho. ¿Aportando qué? Lo decíamos hace ratito. ¿Qué va a aportar las ciencias forenses?
a la explicación de cómo se cometió el delito? ¿Va a aportar qué? Las pruebas. Sin pruebas, no hay delito. Ah, que sí lo hizo, yo lo vi. No. Quiero pruebas, evidencias. Si no las hay, no hay delito. ¿Sí? Se acabó. Muchos de nosotros a veces nos frustra, nos enoja, ¿no? De, hey, esta persona es acusada o es relacionada con un delito, pero no se le pudo comprobar nada exacto. ¿Dónde estuvo el problema? El que lo haya hecho. Quizás sí lo hizo, ahí está en la cámara, es claro. O lo dicen 100 personas, hay testigos del delito que cometió. Pero se pudo comprobar el delito. Hay evidencia de eso. Y a veces eso es lo que frustra mucho de las comunidades. Oye, pero si lo vieron 100 personas, pues sí, pero no se pudo acreditar. No hay evidencia de ello. Solamente hay personas que dicen que lo vieron. Eso también puede ser una prueba, la prueba testimonial. Pero cuando todo se basa en una sola prueba, es difícil acreditar que alguien cometió el delito. Y es la frustración de muchas personas. Diga. Supongo que esta parte en la que se divide el delito, ¿no?, en técnica y teoría, no están separadas, ¿no? O sea, la técnica y la teoría aplicada a la técnica, ¿no? No, para nada. Cuando uno busca analizar el delito, al final de cuentas va a tener que utilizar las dos. Solamente que hoy, esta tarde, no vamos a hablar de por qué alguien cometió un delito, sino las evidencias que nos explican el cómo lo hizo. Cómo un homicidio, cómo una violación, cómo puedo acreditar yo que una persona fue abusada sexualmente, o fue asesinada, o fue víctima de un robo, o de lesiones, etc. ¿Vale? Nunca hay que separarlas, hoy lo vamos a hacer, ¿vale? Porque la plática es sobre ciencias, pues, ¿vale? ¿Vale? ¿Vamos, me siguen? ¿Vamos bien? Sí. Por favor, compañero. Las ciencias forenses tienen un solo objetivo aquí, y es un poco tramposo. Ahorita lo voy a decir dónde está la trampa, ¿vale? Pero toda ciencia forense, todas estas de las cuales yo hablé, desde la química hasta la sociología, pasando por la psicología, la antropología, la genética forense, todas ellas tienen como objetivo la investigación de un suceso y se basa en que, otra vez esa palabra, pruebas, evidencia, ¿vale? Si no hay evidencia, no hay delito, se acabó. Las 100 personas esas que estaban en esa esquinita pueden decir que tú lo robaste, o tú lo mataste, o tú lo violaste, pero si no hay evidencia u otro tipo de evidencias, ese delito no se puede sostener. Es imposible sostenerlo solamente lo que dicen los otros. Tiene que haber pruebas físicas de ello. Ahí, cuando ya dije pruebas físicas, ahí es donde ustedes empiezan a abrir más los ojos. Porque ustedes son los procesadores químicos de una gran parte de pruebas físicas. ¿Va? Y toda esa investigación con base en pruebas recogidas tiene como hecho, y por eso lo pongo entre comillas, poder llegar a la verdad de los acontecimientos. ¿Quién me puede decir aquí ahorita su concepto de verdad? ¿Qué es la verdad? Estas 9 se valen. Un hecho irrefutable, dice la compañera. Algo que esté comprobado. Bajo cierta perspectiva, dice el compañero. Bien. ¿Qué es la verdad? Eso es lo que tiene que hacer el científico forense. Encontrar la verdad. ¿Qué es la verdad? Todas las concordancias posibles de eso con los escritos encontrados. Quizá la pregunta, como bien lo dijo el compañero, tiene un contenido filosófico muy complicado, quizá para algunos de ustedes, pero ustedes, como buenos expertos en ciencias exactas, no tienen que meterse mucho en problemas. La verdad es lo más probable que haya pasado. Para el científico forense tiene que quedar algo muy claro.
Si voy a buscar la verdad, no voy a buscar porque no existe la verdad absoluta. Como dijo el compañero, existe la verdad relativa. ¿Y qué relativiza la verdad? La probabilidad. Cuando uno en ciencias forenses está buscando la verdad de los hechos, realmente no está buscando las cosas como pasaron exactamente, sino qué fue lo más probable que haya pasado. Las pruebas que el científico forense aporta a la investigación de un hecho delictivo no tratan de reconstruir la verdad. Lo que tratan de hacer es reconstruir lo más probable que pudo haber pasado. Voy a ponerme pesado. Pero si en una escena de un crimen, de un delito, este delito es denunciado por, no sé, presuntos, todo es presunto, acuérdense, ¿sale? Un presunto abuso sexual. Hubo un abuso sexual en cierta escena de un delito. Y hay en la... ¿Qué te puedo hablar? Hay en el sofá de la sala muestras de semen. ¿Vale? Y estas muestras de semen son de un sujeto o una sujeto, quien quiera. Sujeto Y, X, el que quieran, pongan el nombre que quieran a esa muestra de semen. Es muy probable que esa muestra concuerde con el hecho delictivo. Abuso sexual, muestra de semen. ¿Me ayuda mucho? Esa muestra de semen tiene el nombre de Juanito X. Este Juanito X. No hay muestras de semen de absolutamente nadie más que de Juanito X. ¿Qué es lo más probable? Que Juanito X que haya cometido el delito. ¿Vale? En esa escena de ese delito existe esa prueba, ese indicio de Juanito X, y es muy probable que Juanito X haya sido. Es muy probable. ¿Es 100% seguro? No, no lo es, pero es altamente probable. Muchos de los dictámenes periciales emanados de las ciencias forenses no están hablando de Juanito X fue quien abusó sexualmente de Juanita Y, ¿no? Muchos de los dictámenes periciales forenses, en este caso vamos a hablar de químicos al final de cuentas o de química clínica, ¿sale? No están hablando de una verdad absoluta, es muy probable o es altamente probable, señor juez, es muy probable que Juanito X tenga que ser señalado como responsable de ese delito. Es muy probable que él, al menos tenemos la certeza de que él estuvo en la escena del delito. Que haya sido responsable, no sé, pero él estuvo ahí. Porque es probable que otro lo haya cometido el delito. ¿Sí? ¿Pero qué pasó con ese otro? ¿Por qué nada más hay manchas de semen de Juanito X? Porque el otro, ¿qué? ¿No dejó muestras? ¿O qué hizo? No, estamos hablando de pruebas. ¿Qué pudo haber hecho el otro, el que sí fue agresor sexual? Usar condón, un preservativo, ¿sale? Y no dejó huellas de su presencia en la escena del crimen. Pero, basado en las pruebas, basado en la evidencia, Juanito X es muy probable que haya estado en la escena. Las ciencias forenses trabajan esta falacia de la verdad, ni modo de que decirlo, es una falacia, no existe la verdad para las ciencias forenses. Existe la probabilidad. ¿Qué fue lo más probable que haya sucedido? ¿Me explico? Existe la posibilidad de que no sea de Juanito X esa muestra de semen. Sí, por supuesto que es. Pero mira, es mucho más probable que sea de él. De que él haya sido responsable. Porque nada más tenemos evidencia de que Juanito X estuvo ahí. No tenemos evidencia de otra persona, de Pepe o de Lupe o de... No, no tenemos. La única evidencia que tenemos es la de Juanito X. Muy probable que él haya cometido el delito. Si las huellas de un arma que fue utilizada en un delito tienen tus bellos dedos, es muy probablemente que tú hayas accionado esa arma. ¿Va? Estamos hablando de probabilidades.
¿Me explico? ¿Me siguen? ¿Vamos bien hasta ahorita? Eso es lo que busca las ciencias forenses. ¿Qué fue lo más probable que haya pasado? La reconstrucción de los hechos de un delito dentro de las ciencias forenses habla de lo que es más probable que haya pasado. No lo puedo reconstruir al 100%, solamente son probabilidades. Juega con la probabilidad. ¿Va, compañero? Para llegar a esa verdad, se han desarrollado principios y conceptos que son fundamentales para aplicarse en el conocimiento científico del análisis de una escena de un delito o de un delito en general, ¿vale? Es decir, estos paradigmas de las ciencias forenses están dirigidas a responder estas tres cosas. ¿Cómo se obtuvo esta muestra? ¿Cómo se trató esa evidencia? ¿Y qué se encontró en la evidencia? Estos paradigmas que vamos a ver, o parte de estos paradigmas que vamos a ver el día de hoy, tienen como objetivo responderle a los que están juzgando ese delito. Estas tres cosas. El cómo se obtuvo la prueba es de dónde viene, cómo se trató esa evidencia, cómo se analizó la evidencia, qué se encontró, cómo se comunican los resultados. Este último no lo vamos a tratar tanto ahorita porque no es chamba ni siquiera de ustedes. ¿De quién es chamba en una investigación delictiva determinar esto? ¿Del químico forense? ¿Del psicólogo forense? ¿Del toxicólogo? No. ¿Quién emite una decisión? Alto. El juez. Por eso se llama juez, porque él está juzgando. Pero para juzgar, ¿qué va a juzgar el juez? Va a juzgar todo lo que ustedes como químicos forenses van a obtener. ¿Va? Ustedes se encargan de estos dos. La justicia se encarga de esto. Pero no la podemos descartar porque es parte de las ciencias forenses. ¿Vale? Primer pregunta que busca resolver toda ciencia forense. ¿Cuál es el origen de la prueba? ¿Cómo se obtuvo la prueba? Y cuando el científico forense busca responder esa pregunta, hay dos paradigmas que le ayudan a decirnos a los demás, hey, el origen de la prueba está circunscrito a dos paradigmas. Hay más, pues, pero aquí vamos a hablar de estos dos. Es una muestra de paradigmas. Por eso la plática se llama principales paradigmas. Paradigma de la materia divisible, paradigma del intercambio. Si yo quiero resolver esa pregunta, ¿cómo se obtuvo la muestra o la prueba? Yo me puedo apegar a estos dos paradigmas. ¿Vale? Ahorita vamos a explicar de qué se trata. Aquí pónganse un poquito abusados. Puede ser un poco revoltoso, voy a tratar de hacerlo simple, pero no creo que vaya a batallar mucho, porque yo entiendo, debo de entender que muchos de ustedes de alguna manera han escuchado este tipo de paradigmas o de información, no más que quizá no conocen nombre, o quizá no sabían que lo sabían. El principio de la materia divisible dice, cuando un delito se comete, es obvio que voy a aplicar una fuerza. ¿Vale? Piensen, nomás piensen. Van a decir que estoy haciendo apología a la violencia, o que estoy, ¿cómo se llama? Incitando a la violencia, pero no, todo se va a quedar un ratito, al menos ahorita, aquí. Piensen en el vato, o en la mujer, en el hombre, la mujer, en la cual ahorita ustedes tuvieran muchas ganas, mucho deseo de romperles la cara, ¿no? Piensen lo que piensen o nada más. Por cualquier razón, no nos interesa la razón, porque para eso necesitamos la teoría, pero ahorita estamos en la técnica. Para romperle la cara a alguien, necesito aplicar una fuerza. ¿Cuál fuerza? ¿Pero cómo? ¿Cómo le rompería la cara a alguien? Denme un ejemplo. Para un objeto, ¿cuál?
bat. Ah, bien. Un bat. ¿Necesito aplicar una fuerza? Sí, ¿no? ¿Qué parte de la cara le gusta? La quijada. Ahí está. ¿Cierto? Agarro el bat. ¡Au! ¿Qué otro objeto? Díganme otro objeto u otra manera de romper la cara a alguien. Una manopla. No. ¿Este es de fierro? Sí. Box. Que le dicen muchos. Un box. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, ¿a qué parte de la cara? ¿Cachete? Hay por ahí, maxilar por ahí, en esa zona. Ok. Tiene que aplicar una fuerza. Va a haber una consecuencia de esa aplicación de la fuerza. ¿Sí, no? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cómo? Que le rompa la cara. Que le rompa la cara. Muy bien. Aparte de romper la cara a esa persona, eso va a provocar una fractura en ese lugar. ¿Sí, no? Es posible que yo pueda romperle con un bat en la cara a una persona sin dejar rastros de algún tipo de... ¿Qué les gusta? Sangre. ¿Es posible eso? Es probable poderle romper la picada a alguien con un bat en la cara y no dejar muestra de sangre. En el piso, en la pared, aquí en la cortina esta. Es posible, es probable, mejor dicho. Depende de la fuerza. Es muy probable que haya restos de esa agresión, de esa aplicación de esa fuerza. Sobre eso trabaja justamente el principio de la materia divisible. Cuando yo aplico una fuerza, es altamente probable que yo fracture ese elemento, fracture esa mandíbula, ¿ah? Fracture ese automóvil. Acuérdense las veces que tuvieron muchas ganas de quebrar el vidrio de un automóvil. ¿Va? ¿Me explico? El delito implica la aplicación de la fuerza. ¿Sí? ¿Cómo demonios voy a cometer un delito si no aplico una fuerza? Y muchos están pensando quizá en delitos físicos como las lesiones, el homicidio, etcétera. No, incluso los delitos conocidos como de cuello blanco. Divido algo, dejo algún rastro de esa agresión que yo cometí, de esa fuerza que yo cometí. Virtual, en un correo electrónico, en un movimiento bancario, en el paso de una cuenta a otra, de algunos centavos, miles de centavos por ahí, pero estoy dejando que estoy aplicando una fuerza y aunque no sea una fractura física, sí dejo que dejo evidencia de esa agresión. El principio de la materia divisible dice, todo delito implica la aplicación de una fuerza. Y apliqué tanta fuerza que evidentemente voy a dejar, vaya la expresión, evidencias de esa fractura. No puedo cometer un delito si no dejo evidencia de eso. Es muy difícil. Entonces, ¿qué va a analizar el científico forense? Las partes. Imagínense que en vez, aquí nos queda claro qué es esto, ¿no? ¿Qué es eso? Una naranja, ¿no? ¿Nos queda claro? ¿A alguien no le queda claro? Es una naranja, todos allá atrás también. Nos queda claro, ¿no? Imagínense que nada más tuviéramos, olvídense de estas partes, y nada más tenemos este rabito de la naranja. Seguiría siendo naranja. Nos queda claro que esa es parte de una naranja. Nos queda claro que nosotros ver este rabito de la naranja fue aplicada una fuerza. ¿Cuál fuerza? ¿Qué se utilizó para dividir esa naranja? ¿Qué fuerza se utilizó? Un objeto punzocortante, diría el perito. ¿Sale? Es decir, no nada más la materia dividida nos dice que fue aplicada una fuerza, sino el objeto con el cual fue aplicada esa fuerza. Un bat en su mandíbula va a dejar rastros de que es un bat. Va a dejar una marca específica, con características específicas. El boxer
va a dejar una marca específica. Principio de la materia divisible. La división de la materia, la fractura de la materia, le dice al científico forense qué fuerza fue aplicada ahí. Ah. Si yo veo en el suelo, en un mesabanco, si yo veo en un celular, en una hoja, en el techo de una casa, en una mesa, una mancha de sangre, me da ideas de qué fuerza fue aplicada para que esa mancha llegue a ese lugar. Me ayuda a crear hipótesis sobre cómo llegó esa mancha de sangre ahí. ¿Cuáles podrían ser las hipótesis? Y científicos en química. ¿Corte? ¿Qué más? ¿Va? La forma de la mancha no es lo mismo la gotita que una mancha esparcida, que una mancha untada o que una raya de sangre. Me están diciendo, no nada más. Ahorita vamos a hablar más específicamente de ello. No nada más me está hablando de la fuerza que fue aplicada, sino cómo fue aplicada esa fuerza. Principio de la materia divisible. ¿Vale? ¿Vamos bien? Dentro del principio de la materia divisible, bueno, antes que eso, estas son imágenes donde se aplica o se busca aplicar el principio de la materia divisible. La imagen del lado derecho, de su lado derecho, ¿qué fuerza fue aplicada ahí? ¿Un disparo? ¿Hay otro objeto que puede dejar este tipo de marca? Sí, pero ¿qué otro? ¿Qué otro objeto, qué otra fuerza puede generar este tipo de fractura? Aparte de un arma de fuego, de una bala. Punzocortante. ¿Dejaría una marca así un objeto punzocortante? Una piedra. Una piedra. ¿Sale? ¿Me explico? Es decir, en esta escena de un delito, esta fractura fue provocada por un qué. Ya sea de fuego o no, por un proyectil. Me queda claro que aquí la participación de un proyectil es muy probable. Es muy probable. Un puñetazo me va a dejar esa marca. La fuerza aplicada en este elemento es muy poco probable que haya sido un puñetazo. Aquí hubo un proyectil. Entonces, ¿qué voy a buscar como científico forense? ¿Dónde voy a buscarlo? Volteen para todos lados. ¿Van a buscar residuos? No, más que todo, ¿qué? Un casquillo de una bala. Y si no fue una bala, pudo haber sido una piedra. ¿Qué estoy buscando entonces? Como la materia es dividida, le dice al científico forense lo que hay que buscar. ¿Me explico? Piedra, bala, quizá fue una bala, fue una piedra muy específica, incluso, ¿por qué no decirlo? De una forma muy específica. Si vemos proporciones, la forma en la cual este objeto fue dividido, fue fracturado, nos da el tamaño incluso de un proyectil muy específico. Fue un ladrillo. Posible, es muy poco posible. ¿Por qué? Porque la fractura tiene una característica muy específica. Podríamos hablar de una bala, sí, es el mismo vidrio, el mismo espesor. No lo dije, pero hoy lo digo. Es característico de un proyectil ese tipo de fractura. ¿Qué pudo haber pasado aquí? ¿Un golpe con qué? ¿Un puñetazo? ¿Un golpe contundente? ¿Un recargón? ¿Pudo haber agarrado el cuerpo de la víctima? Recargarlo con una fuerza suficiente para quebrar o para rajar este vidrio. Nos está dando el principio de la materia divisible, nos dice, en función de las características de la fractura, el científico forense crea hipótesis de qué fue lo que pasó aquí, cómo fue fracturado este elemento. ¿Va? ¿Vamos bien? ¿Qué pasó aquí? Ahí se las dejo. ¿Qué pasó? Los dos son un candado, ¿cierto? Nos queda claro que es un candado. ¿Fue aplicada la misma fuerza? ¿Qué fuerza fue aplicada aquí? ¿Una palanca? Bien. Parece que estoy hablando de fuerzas de la física, ¿bien? Excelente.
Una fuerza física como una palanca. Muy bien. Con un palito de paleta, con una barreta, con una varilla. Okay. Con las manos. Un ser humano puede provocar esta fractura en este elemento. Con sus propias manos. ¿Qué estoy buscando, compañera? ¿Ah? ¿Qué pasó allá? ¿Qué estoy buscando allá? ¿Una palanca? No. ¿Una cegueta? ¿Un esmeril? ¿Ah? El tipo de fractura, el mismo elemento, el tipo de fractura le permite al científico forense crear hipótesis en relación a qué fue lo más probable que pasó aquí. Es probable que aquí se haya utilizado un esmeril, una piedra. ¿Cuál de las dos? Es probable que esta fractura yo la haya hecho con mis propias manos. Entonces, al final de cuentas. ¿Va? Primer corolario. Eso de los corolarios les queda mucho más claro. ¿Vale? En ciencias sociales, esto de los corolarios son un poco difusos, pero los hay. ¿Va? Un corolario del paradigma de la materia divisible nos dice, hay características que conservan los objetos fracturados que nos permiten a nosotros distinguir el origen de ese objeto. No importa que el objeto haya sido fracturado, en la escena del delito, en la escena del crimen, quedan elementos intactos de ese objeto que nos permiten decir, aquí pasó esto. Esa es una bala completa. ¿Es una parte de una? Tenemos problemas para distinguir que ahí hubo tiros en esa escena del crimen. No tenemos un problema. Es muy probable que aquí en esta escena del crimen, si yo encuentro una cosita como esta, haya sido haya habido ¿qué? Un intercambio, un arma de fuego. ¿Qué voy a ir a buscar? ¿Va? Tengo problemas para distinguir lo que es esto, a pesar de que no es un objeto completo. Billete de 5 los puse en euros, ¿no? Mayor cotizado. No tengo ningún problema. ¿Qué podría buscar yo en el posible agresor de primaria, la otra mitad? Es pueril lo que estoy diciendo quizá, pero, insisto, son ejemplos en los cuales cuando yo encuentro partes de una pieza o de un elemento, me falta la otra parte. ¿Qué voy a buscar como científico forense? La otra parte. Todo delito implica la división o la fractura del objeto. ¿Va? ¿Bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿No nos estamos atorando mucho? De este corolario voy a ahondar un poquito más adelante. ¿Sale? Pero corolario 2 del principio de la materia divisible lo dice. Sí es cierto, cuando una persona comete un delito, deja de sí partes en el objeto fracturado, pero también quedan partes del objeto fracturado en que en ese bat es muy probable que con esa fuerza que yo haya aplicado queden restos de esa mandíbula. Sí, corolario 2 de la materia divisible. ¿Me explico? Es muy probable que queden restos del bat en la mandíbula de ese sujeto. ¿Qué estamos buscando? No tenemos el bat, pero tenemos restos de aluminio, de madera en la mandíbula de una persona. Estamos buscando un bat de madera o de aluminio. ¿Me explico? Hay restos de óxido en el cuello de la víctima. ¿Sí? Y una forma muy específica, cortante en el cuello de la víctima con óxido. ¿Qué es probable? ¿Qué estoy buscando como arma agresora? Un objeto que tiene ¿qué? Óxido, ¿sabes? No voy a estar buscando un cuchillo de acero inoxidable ni una cuerda. Estoy buscando ¿qué? Un elemento que contiene óxido, ¿vale? Hipótesis al final de cuentas. ¿Qué carro estoy buscando? ¿De qué color?
negro o oscuro, ¿no? ¿Sale? Si ahí hubiera una mancha roja, andaría yo buscando un carro oscuro. Anduviera buscando una bicicleta yo aquí. Este es el golpe de una bicicleta. Ya sé, suena lógico. Eso es lo que quiero ilustrar en este momento. Esas cuestiones lógicas que ustedes tienen a nivel empírico, tienen su nombrecito. Corolario 2 del principio de la materia divisible. Sobre ese paradigma de trabajo. ¿Podemos distinguir lo que es esto? Una víctima de un delito tiene esa lesión. Pueden acercarse, no es broma. El victimario o el agresor, yo voy a buscar en él o en ella restos, piel o como dirían ustedes, células epiteliales. ¿En dónde? En donde sea. ¿En dónde las voy a encontrar? ¿En dónde las voy a ir a buscar? ¿Dónde irían ustedes químicos clínicos a buscar células epiteliales? En los dientes de la persona. ¿En dónde? ¿Vale? En los pliegues de los dedos, ¿vale? De las uñas. ¿Vale? ¿Me explico? Toda fuerza me está diciendo el origen de la agresión. ¿Vale? ¿Sería posible que una lesión así pueda ser provocada por otro tipo de objeto? Sí, muy probable. ¿Pero qué es más probable? Acuérdense de la verdad. ¿Qué es más probable? Que lo encuentre ¿dónde? Esas células epiteliales, ¿dónde van a estar? Ah, exacto. Adelante, compañero. Por último, el corolario 3 del paradigma de la materia divisible. Cuando una fuerza es aplicada en el objeto fracturado, va a adquirir características, ahí sí, que no van a quedar en el agresor, ni que estuvieron en el agredido antes de la agresión, sino va a cambiar la materia. Y va a adquirir características muy especiales. Estas son las características de una persona que falleció. Es lógico que falleció, eso, ¿saben? Que falleció y fue encontrada en un monte, ahí al raso del sol. No, son las características de qué? De una persona que fue encontrada en un medio acuático, diría el perito, ¿vale? Porque adquiere características muy específicas. Estas son las características de una persona. Bueno, este no es una persona, este es un animal que adquiere, así se va a descomponer un objeto o un ser en un medio acuático. ¿Me explico? Sí, algunas características del objeto van a cambiar durante el proceso de división, y ese proceso de fractura de división me está diciendo a mí dónde pasó esto. Y crear hipótesis. Si yo me encuentro en medio de la carretera Ures, en medio de la carretera, un cuerpo con estas características, ¿qué tan probable es que haya muerto hoy? ¿Dónde murió esa persona? ¿En un medio acuático? Entonces, ¿qué pasó? Amiguito, diría el meme. ¿Qué pasó? ¿Murió ahí? ¿Fue qué? ¿Fue trasladado a ese cuerpo? Si yo me encuentro en un río, un cuerpo fracturado con estas características, es probable que haya muerto ahí. Así se va a descomponer un ser o un cuerpo en un medio acuático. Es muy probable que haya sido trasplantado ese objeto. En este caso, esta persona. Hipótesis. Vamos. ¿Vamos bien? ¿Vamos? Pregunto, ¿ando bien en tiempo o ya me pasé? ¿Vamos bien? Tiempo es importante. Adelante, compañero. Yo no sé por qué creo que quizá conozcan a este amigo, y si no lo conocen no hay ningún problema, pero es local, en un local. ¿Vale?
El principio de intercambio de Lockhart es muy claro. Es imposible cometer un delito sin dejar pruebas. No se puede. Eso lo dice él. Yo cuestionaría un poquito imposible. La palabra imposible, por eso la subrayo ahí, puede tener ciertos cuestionamientos de parte de ustedes. Imposible. Ay, ¿cómo le hacen los que sí lo hacen? Y nunca hay pruebas. Por eso sería cuestionable el paradigma de intercambio de Lockhart. Pero vamos a cambiarle tantito la palabra. Sí es improbable que una persona que comete un delito no deje huellas de su paso en ese lugar o en esa víctima. Y el principio de intercambio de Lockhart, por eso se llama intercambio, dice, en el intercambio de fuerzas, muchos elementos nos pueden decir que ese victimario estuvo ahí. Muchas pruebas o muchas evidencias en el victimario nos pueden decir que este o esta tuvo un intercambio con esa víctima. ¿Va? Adelante, por favor. Dice Lockhart, lo estoy citando textualmente, ¿sabe? Nadie puede cometer un crimen con la intensidad que supone, la fuerza que supone, sin dejar marcas. Es imposible, dice Lockhart. Yo lo voy a mal parafrasear. Es muy poco probable cometer un delito y que ustedes no dejen huellas de su paso en ese delito. Porque para yo cometer ese delito, tuve que haber aplicado una fuerza. Y si estoy hablando de una víctima, es muy probable que la víctima haya dejado huellas en mí. Por eso se llama intercambio. Intercambiamos muchas cosas. ¿Vale? Vuelvo al ejemplo del abuso sexual. Hay intercambio. ¿Qué intercambian dos personas en un abuso sexual? Fluidos. ¿Cuáles? Concretos. Sangre, semen, saliva, sudor, piel, cabello. ¿Me explico? Es muy poco probable que yo cometa un acto sexual violento si no dejo huellas en mi víctima. Y viceversa. Es muy poco probable que la víctima no deje huellas en mí. ¿Qué voy a estar buscando en un presunto abusador sexual o violador sexual? ¿Huellas de quién o restos de quién? De la víctima. ¿Qué voy a buscar en la víctima? Restos del agresor o de la agresora. Principio de intercambio. Esa lógica, ustedes van a decir, pues claro, es lógico, maestro. Sí, exacto. Solamente hay que ponerle nombre a esa idea lógica. ¿Sale? Estas señales quedan tanto en los lugares en los que el agresor ha realizado sus actividades, en el cuerpo de la víctima y en el propio agresor. Adelante, por favor. Ahí están ejemplos de intercambio. Este tipo de cambios o este tipo de elementos son encontrados en una escena del delito. ¿A quién estoy buscando? Al dueño de ese carro. Porque es muy probable que mi agresor o agresora se haya desplazado en qué? En un vehículo. ¿Vale? ¿A quién estoy buscando? En una escena del crimen fue encontrado este objeto. ¿A quién estoy buscando? ¿A una mujer? ¿Voy a estar buscando a una mujer o a un hombre? Muy probablemente es una. Muy probablemente estamos hablando de probabilidad. Un hombre con unos labios muy bonitos. ¿Sale? ¿Me explico? ¿A quién estoy buscando aquí? Amor de van a decir. En una escena de una agresión física que implicó una escena de una agresión sexual, ¿qué voy a estar buscando? Este tipo. Es probable que en la boca de mi agresor haya restos celulares de la víctima, de esa víctima. Esa víctima es una persona concreta. ¿Qué voy a ir a buscar? Lo voy a buscar siempre. Va a degradarse ese tipo de muestras. Pero todos los presuntos que yo tengo, ¿qué voy a hacer primero? Vamos a revisar la cavidad bucal de mi víctima. Vamos a ver qué encontramos. Y vale más que sea rápido, porque esto se va a degradar. Corolario 3 del principio de la materia divisible.
sí se puede degradar, lo perdiste, lo tenías y se te fue. ¿Va? Y bueno, la dactiloscopía o la lofoscopía nos dan muchos ejemplos de intercambio. Es decir, pues ya en este momento, bueno, este no es un medio muy poroso, pero si alguien me va a entambar por algo es porque hice esto. Ahí yo ya dejé muestras mías aquí. El Francisco Piña aquí estuvo, no sé si se la aventó, pero aquí estuvo. Es claro que él estuvo presente en la escena del film. Ahora más que me vaya antes de volver. Adelante, compañero. Gracias. Esas son las huellas que deja el agresor o la víctima en el lugar. Pero también el agresor podemos obtener del agresor muestras de ese intercambio de fuerzas. Cabello de la víctima, rasgaduras de la víctima, ¿vale? ¿Dónde fue golpeada una persona? Cada parte del cuerpo va a dejar. Si yo golpeo las costillas de mi víctima, si yo golpeo la mandíbula, si yo golpeo el cráneo con mi puño, va a dejar muestras características del lugar que yo golpeé. Si yo golpeo el abdomen, voy a buscar este tipo de marcas. Va a dejar ese tipo de marcas, un golpe en el abdomen. Muy poco probable. ¿Vale? Si yo golpeé la pared, voy a buscar este tipo de marcas. Por supuesto que sí. Hay un intercambio de fuerzas en todo delito. Y evidentemente sangre en la ropa o en tejido textil. ¿Sabe? En los tejidos textiles es un pleonasmo, ¿no? Perdón, en una muestra textil o en algún tejido. Simplemente. Adelante, compañero. Para ir terminando y cerrando con estos paradigmas, ¿no? Hay todavía más, ¿no? Pero quiero cerrar aquí para ver si ustedes tienen algún otro tipo de preguntas, si el tiempo nos da, y si nos da para más, le seguimos, ¿no? ¿Sale? Durante el acto, pues, el principio del intercambio de Lockhart destaca que no hay forma, o es muy poco probable, que en un acto delictivo no haya sendos intercambios. Con sendos me refiero múltiples intercambios entre agresor, agredido y la escena del delito. Y ese tipo de intercambio nos deja un cúmulo, una multitud de pruebas, ¿vale? El científico forense va a buscar las pruebas de ese intercambio en la víctima, en el victimario y en la escena del delito. Si me ayuda, compañero, este principio de intercambio nos dice hay una simbiosis excelente del delito. Cuando alguien agrede algo o el paso de un sujeto para cometer un delito implica una fuerza tanto que yo intercambio elementos con la víctima, con la escena y el victimario. Es un sistema. Toda escena del delito es un sistema que el científico forense tiene que analizar. ¿Para qué? Para buscar huellas de la víctima en el victimario y en la escena. De la escena en la víctima y el victimario. Y del victimario en la víctima y la escena. Y así sucesivamente. Es un sistema, un delito. Así lo ven las ciencias forenses. Todo delito implica un sistema de intercambio de fuerzas. Donde hay sangre, donde hay semen, donde hay cabello, donde hay saliva, donde hay mordida, donde hay restos epiteliales, donde hay restos de ácidos bucales o ácidos estomacales, que evidentemente también son reproducidos en la cavidad bucal. Estoy buscando características específicas. Puede ser un poco burdo el ejemplo, pero hay intercambio aquí de fuerzas. Es una lesión física. Fíjense todo el sistema. Este amigo que está hasta acá, hasta atrás, ¿es probable que tenga restos de la agresión? ¿Altas o bajas? Es más probable que esta compañera los tenga. ¿A quién voy a ir a buscar? ¿Al amigo de gorra allá atrás? ¿O a mi compañera que está a metros, es más centímetros de la escena? No tengo que andar perdiendo el tiempo como científico forense buscando aquí. ¿Dónde voy a buscar aquí? ¿Va? Yo, bueno, si no hay, hay todavía algunos elementos que es importante checar. Por ejemplo, el análisis de la prueba, cómo se trata la prueba, si me dan unos minutos nada más para cerrar con esta parte. Es decir, esta es una parte que a ustedes les interesa bastante, ¿cierto? También, porque ya estamos hablando de cómo es que se trata la evidencia, cómo identificarla, cómo individualizarla y cómo reconstruirla. Si me ayuda, compañero.
¿Sale? Esta es fundamental para ustedes. Pero con más logicidad que lo demás, por eso ahondé más en la otra información. El proceso de identificación, y esto, ustedes son una bala para esto, me queda claro. Definir las características físico-químicas de la evidencia. Yo veo una mancha roja en el piso de este salón. ¿Qué es? Sangre. Pero hay otros elementos que asemejan a la sangre. ¿Qué más asemeja a la sangre? ¿Cómo? Katsu. ¿Qué más? Pintura. ¿Qué más? Chamoy. Salsas. ¿Qué más? Hay una serie de sustancias que asemejan a la sangre. ¡Ay, esto es una mancha de sangre! No, mis queridos químicos. Es lógico, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Eso nos sirve para identificar ese objeto. Necesitamos que su composición física asemeja a la sangre, pero su composición química me dice lo que es. Me dice lo que es. El análisis clínico, mejor dicho, químico de esa sustancia, ¿lo puedo hacer? Y me va a decir lo que es. Y va a ser refutable eso. La sangre tiene una composición muy específica. Se asemeja de la cápsula. ¿Se asemeja de la mermelada a la pintura? No. La sangre tiene una composición química muy específica. No hay dudas de eso. La cocaína. Ustedes han visto este programa, ¿sabe? Yo estoy seguro que sí. Y si no, vean. ¿Va? El alcaloide de cocaína tiene una composición química muy específica. El naproxeno tiene la misma composición. El ribotril lo tiene. La carne, la leche de magnesio, ¿no? El talco. Es lógico, ya sé que es lógico para ustedes y es redundante lo que les estoy diciendo a ustedes. ¿Saben? Solamente hay que ponerle un nombre. Identificar la sustancia, las características físico-químicas de ese objeto. ¿Va? No hay otra sustancia que tenga la misma composición química del alcaloide de cocaína. No hay. A veces es un poco, puede ser un poco redundante para muchas autoridades. Bueno, es una sustancia granulada de color blanca asemejada o semejante a la cocaína o al cristal. Ok, muy bien, sí lo reporte, excelente. Pero el químico va a jugar con esas, es muy semejante. Ustedes van a jugar con eso. Tienen las herramientas para asegurar lo que es eso. Ahí está. No hay nada de asemejante. Ustedes tienen la formación y la capacidad de poder identificar ese objeto sin ningún problema. La sangre, la cocaína, etc. Ahora, todas estas sustancias, todas estas evidencias, todos esos indicios me tienen que llevar a alguien o a algunos. A ese proceso se le llama individualización. ¿De quién es esto? Yo puedo identificar a una persona por su sangre. Yo puedo identificar a una persona por su semen, por su saliva, ¿vale? Por su líquido, insisto, estamos hablando quizá de delitos sexuales, por su líquido vaginal, líquido menstrual. Lo puedo identificar, su cabello, lo puedo individualizar. ¿Sí? Ustedes tienen esas herramientas para identificarlo y para individualizarlo. Ahí está mi científico con esas de potencia. ¿Sale? El proceso de individualización lleva al sujeto no nada más a decir lo que es, sino de quién es esto. ¿Vale? Hoy en día se tienen, adelante por favor, se tienen muchas herramientas. Adelante por favor. Una de ellas es esta. Se puede refutar una prueba genética dentro del procedimiento, dentro del proceso. Una muestra tomada con un examen genético tomado de una muestra de calidad puede ser refutable. ¿Hay dudas de esa prueba? Sí las hay. Pero son mínimas. Las pruebas genéticas trabajan con probabilidad. Nadie, eso ya lo saben ustedes, no les tengo que decir, no existen dos seres en el mundo que tengan exactamente la misma estructura genética.
Los hay. Si los conocen, díganme para ir a tomarme una foto con ellos. No existe. Ni siquiera los gemelos monocigotos tienen una estructura genética idéntica. No existe. Todos tenemos una diferencia. ¿Saben? La genética forense trabaja con probabilidades. ¿Cuál es la prueba que mata todo tipo de individualización? La prueba genética. Nadie puede, son irrepetibles. Nadie tiene una estructura genética idéntica. Pero las pruebas genéticas trabajan con probabilidades. Esta es una prueba de paternidad. ¿Cuál de los dos sujetos es más probable que sea el padre de esa persona? Es visual. ¿Cuál de los dos es el padre de esa chava? El caso, las ¿qué? Coincidencias. ¿Hay coincidencias aquí? ¿Dónde las hay? ¿Más acá o acá? ¿Quién es más probable que sea? La genética forense trabaja justamente con eso. ¿Va? Aquí tenemos a alguien que muy van a decir, está simplificando demasiado, Piña, este rollo de la genética forense. Sí, justamente ese es mi objetivo aquí, ¿vale? Simplificarlo complejo, con principios que ustedes ya conocen, pero llevarlos hacia, en este caso, el principio de predicción. En fin, son solamente, insisto, principios o paradigmas genéricos de las ciencias forenses, en las cuales ustedes, como personas formadas en química, tienen mucha injerencia y ya trabajan con eso de alguna u otra forma y están siendo formados para eso, ¿sale? Pero llevándolos al terreno o a la esquina de las ciencias forenses. Así es como un químico forense podría trabajar en este tipo de ciencias. Yo aquí corto para ver si hay dudas y escucharlos si hay algunas y tratar de responderlas con la probabilidad, no con la verdad, pero sí con lo más probable. ¿Vale? Gracias. Si quieres, escucharme hasta el final, por si seguimos, no, dale, por ahí, no, la siguiente, ahí está, si quieren saber en qué ando, por aquí anda mi QR de ORCID para que vean de lo que escribo o lo intento. Gracias. No sé si... Jóvenes, adelante, preguntas al doctor. ¿Puedo prender esto? No hay problema, se lo prendo. Te afecta la... Los quiero ver. No sé si hay dudas o preguntas. ¿Comentarios? Yo Creo que el compañero tiene uno. En 2022, el porcentaje de impunidad aquí en México fue como del 95%. ¿Usted a qué le adjudica esto? O sea, ¿a qué le adjudico un porcentaje tan alto de impunidad? ¿Falta de pruebas o es el país multifactorial? Bueno. Aquí hay que dividir el pastel en dos partes muy importantes, ¿sale? Y usted lo mencionó. La parte 1, tenemos todos los científicos forenses, ustedes se pueden incluir ahí, ¿sale? En su momento, cuando ya les paguen por esto. Puede decir, nosotros aportamos las pruebas suficientes a este caso, a este delito, piensen en el que sea. ¿Quién falló? Era la primera, segunda diapositiva que presenté. Las ciencias forenses hicieron su chamba, aportaron evidencia para llegar a lo más probable. Pero ahí termina la investigación. ¿Qué es lo que sigue? Pues, juzgar esa evidencia. Puede haber fallas en el juicio de esa evidencia. El proceso fue culminado. Ahí están las pruebas. Juanito X es muy probable que sea el agresor de esta persona. Las pruebas lo apoyan. Las pruebas, la evidencia que tenemos es de la calidad suficiente como para responsabilizarlo de ese delito. ¿Pero qué falló ahí? El juicio que se hizo a esas evidencias. Y también la otra mitad del pastel. En muchas ocasiones, el juez dice, no, pues es que, ¿en qué trabaja el juez? Trabaja sobre el juez.
Su chamba es, su trabajo es que emitir un juicio en función de qué, de la calidad de las evidencias. Y hay casos en los cuales los protocolos, las evidencias no tienen esa calidad. Y entonces, aunque la administración de justicia esté muy clara en que Juanito X o Juanito Y fue el responsable de ese delito, no tiene elementos para poderlo responsabilizar. Entonces es como la respuesta, pues lo que quiero decir es un problema de dos mitades del pastel. A veces falla el proceso, a veces falla el juicio de ese proceso, y a veces fallan los dos. Y a veces tiene mucho que ver con la pericia del agresor. En muchas ocasiones, si nosotros lo vamos a ver, ustedes lo van a ver y lo vemos, el agresor, el victimario, tiene la suficiente pericia y juega con la probabilidad. Dice, es muy poco probable, ahorita me daban ese ejemplo, que si yo en un ataque sexual utilizo un preservativo, no encuentren eso. Si yo hago que mi víctima después de la agresión sexual se bañe o le aplico un espermicida, es muy poco probable que me identifiquen a mí. Porque ustedes saben perfectamente que un espermicida en el conducto vaginal o anal de una víctima, dependiendo, va a alterar la muestra. ¿Sabe? La profesionalización del delincuente se le llama allá en sociología. ¿Sale? Es decir, hay delincuentes que saben muy bien esconder esa prueba, disfrazarla o alterarla. Ahí están ya dije 3 partes del pastel. Okay. Gracias. ¿Alguien más? Voy a preguntar, me llama la atención que mencionas las probabilidades. En términos más o menos, ¿cuándo es cuando dicen es muy probable que haya pasado esto? Cuando tienes un 70%, 55%. Depende de la ciencia. Cuando una prueba genética es precisa, este resultado es válido, es confiable. ¿Cuál es el porcentaje de coincidencia entre dos estructuras de ADN o de muestras? Depende del equipo. Ahí se responde. ¿Sale? Las fiscalías de cada estado, porque estos son cuestiones ya de procesos dentro de las fiscalías, tienen sus propios grados de confiabilidad y tienen sus equipos, y muchas fiscalías saben, ay, está muy suave esta prueba genética, pero mi equipo, ¿vale? Mi equipo está fallando, no es tan confiable. Ustedes lo tienen aquí mismo en la universidad y saben de la seguridad que tienen de los resultados en una práctica. Eso también lo saben las fiscalías y lo saben los poderes judiciales en muchos estados, ¿sale? Entonces, eso juega justamente en ese aspecto, ¿vale? O sea, los grados de confiabilidad pueden variar, ¿vale? Porque como la ley lo dice, los estados son libres, son soberanos y sus programas o sus procesos son independientes. ¿Vale? ¿Explico? ¿Alguien más? Bueno, jóvenes, si no, agradecemos la participación del doctor Piña y le hacemos entrega de esta constancia por haber impartido la conferencia titulada Principales Paradigmas de las Ciencias Jóvenes. No me pegues. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos, y ya volveremos. Ojalá y nos dé la oportunidad y también los esperamos de este lado. ¿Sale? Gracias. Mira, ¿podemos mover la cámara? A ver si la vamos.